Hola a todos, mi nombre es Andrea Beltrán y a través de este video queremos presentarles diferentes entrevistas realizadas a docentes que laboran en nuestro país y en Latinoamérica. Bienvenidos. Muy buenas tardes, me encuentro el día de hoy con el magíster Alejandro Pita Gómez, quien es el rector de la institución técnica de Firavitoa. Y quiero preguntarle a usted el día de hoy cómo interpretar críticamente las nuevas sociedades de la información, de la globalización y educación para la vida, teniendo en cuenta la situación actual. Muy buenas tardes, pues en cuanto a la pregunta, hay que tener un punto de vista muy básico y es esencial que comprendamos que hoy en día, si bien es cierto que la globalización ha permitido cosas que hace unos años eran impensables, en realidad esto se puede usar de buena o de mala manera. Creo que yo mismo inclusive estaba utilizando de mala manera los recursos tecnológicos que tenemos hoy en día. Y esta situación de pandemia nos ha obligado a que sea mucho más importante la educación para la vida, porque todos tendemos a educar en valores. El conocimiento hoy en día se puede adquirir en la nube en cualquier momento y en cualquier lugar, si lo deseamos, pero esas condiciones y esa parte ética y moral no se consigue sino en los valores que se enseñan en casa y que se enseñan desde las mismas instituciones, y es fundamental que nosotros podamos ayudar a que eso se logre. Si no se logra esa parte, de nada sirve un ser humano exitoso, lleno de títulos y haciendo cosas que no deben, como hoy en día vemos en nuestra querida Colombia. Muchas gracias, profesor Alejandro. Yo pues estoy muy de acuerdo con lo que usted afirma, con lo que usted dice. De hecho, en uno de los textos que el tutor de la materia Modelos Pedagógicos, Humanismo y Sociedad y Ética, nos dice, y es que un sacerdote afirma que el ser humano es el único que puede desarrollar lo que las máquinas por sí mismas no pueden, lo cual es pensar, lo cual es amar, decidir. Es decir, que el hombre es el sistema dinámico con más completo, digámoslo, no solo por lo que tiene que ver con su biología, sino fundamentalmente por su inteligencia y voluntad. Muchísimas gracias. Mi nombre es Jesús Armando Bonilla Betancourt. Soy docente del sector oficial, laborando como coordinador en la institución educativa Luis Edgar Durán Ramírez del municipio de Paicol, en la sede Alto San Miguel. Con respecto a las preguntas, comunidades de la información, la globalización y la educación, pues tengo que decir primero que de todos considero que el más fuerte es el proceso de globalización, que es un proceso económico y político, pero que a su vez ha arrastrado las esferas sociales, culturales, religiosas, y nos ha llevado a que como comunidad global nos pensemos como miembros y cohabitantes de una misma aldea común que es nuestro planeta, el planeta Tierra que tanto creemos. Este proceso de globalización, repito, tiene intereses eminentemente económicos, políticos. La economía, sobre todo, que rompe las fronteras, unas fronteras que están muy marcadas en los mapas, que nos limitan el tránsito físico de un país al otro, pero que la economía y la política se ha sabido superarlos a través de las decisiones de nuestros líderes. Ese proceso pues nos ha llevado a que nosotros nos pensemos y nos veamos diferente. Ya no somos seres locales, somos seres que cohabitamos el planeta y que nos vemos afectados por cualquier decisión o cualquier situación que se viva o se tome en cualquier rincón también de nuestro planeta. Así las decisiones políticas de la China, las decisiones políticas que se tomen en los Estados Unidos o las decisiones que se tomen en los países
en vía de desarrollo, pues directa o indirectamente también afectan nuestro país, nuestro entorno local. Las catástrofes naturales que suceden en Asia o que suceden en Norteamérica nos afectan a nosotros. La variación de los precios del petróleo o los aranceles que se interpongan entre Estados Unidos y China nos afectan a nosotros. Esa es la globalización. Somos cohabitantes en una misma aldea, una aldea que es nuestro planeta. En ese ejercicio de la globalización, pues han cobrado también importancia los otros procesos de información, comunicación y el proceso de educación. Ha sido importantísimo en ese proceso de globalización todos los medios de comunicación y los medios de información, porque es a través de ellos como este proceso de globalización se ha podido vivir y se ha podido dar. La información que nos permite a nosotros en tiempo real comunicarnos con personas de otros continentes o de otros países. La información que nos permite en tiempo real vivir situaciones como guerras, catástrofes naturales, elecciones, etcétera, que se viven en cualquier país. Partidos de fútbol que se viven en Asia, los vivimos nosotros en vivo y en directo, gracias a la información. Esa información y esos medios de comunicación han sido tomados por los grandes bloques económicos y entonces que de alguna forma manipulan la información, porque la comunidad es manipulable y pretenden en la comunidad mover emociones, mover sentimientos, motivar acciones orientadas, obviamente, al beneficio siempre de los grandes bloques económicos y políticos. En cuanto a la educación, pues también es un proceso de globalización. La educación en este momento está al servicio de la economía. Y entonces en la educación no se forman intelectuales. Estamos en la crisis de la intelectualidad. Ya no hay intelectuales en nuestras sociedades. Ya no hay quienes se respondan a las cuestiones trascendentales de nuestro mundo y de la existencia. Porque la formación y la educación hoy está fundamentalmente basada en las competencias. Y las competencias no son otra cosa más allá, sino hacer capaz a una persona para trabajar, para hacer, para obrar, no para pensar. El pensamiento crítico, la intelectualidad ya no son un factor determinante en la educación. Hoy se forman empresarios, se forman trabajadores como mano de obra calificada o se forman obreros. Eso es lo que tenemos en nuestra educación. Entonces, en ese mismo orden de ideas y con respecto a cómo entender nosotros procesos de transformación y preservación para la vida, que es la segunda pregunta, pues obviamente volvemos al tema de la información y al tema de la educación. Solamente cuando la información sea dada con características de imparcialidad, pues nosotros vamos a pensar que podemos acceder a la verdad de las diferentes decisiones que se tomen en nuestro mundo. La información tiene un carácter social, como lo tiene también la educación. La información y la educación tienen que estar al servicio de la humanidad, no al servicio de los bloques económicos. Y solamente nosotros podemos emprender procesos transformadores para la preservación de la vida, dándole nuevamente a la educación y a la información el carácter que corresponde. Me detengo particularmente en el tema de la educación, pues es el elemento en el cual yo me he desempeñado hace ya unos 20 años. Considero que la educación, entendida como la entendió Nelson Mandela en su momento, ha perdido su carácter liberadora y transformadora. La educación es el arma más poderosa para transformar el mundo, fue lo que dijo Nelson Mandela. Entendiendo que la educación tiene una función social, liberadora, transformadora, emancipadora. Ese carácter es el que se le ha quitado a la educación. Y la educación volverá solamente a ser un proceso para transformar y preservar la vida cuando recupere ese carácter emancipador,
cuando nosotros estudiemos, no para acceder a un trabajo, sino cuando nosotros estudiemos para entendernos a nosotros mismos, para entender nuestro país, para entender nuestro entorno y para entender nuestro mundo, las diferentes cosmovisiones, la historia, etc. Solamente cuando nosotros entendamos que la educación tiene su carácter social y que nos libera, que nos transforma, podremos nosotros pensar que la educación, como la información, serán procesos de transformación y preservación de la vida. Le agradezco mucho nuevamente a la profesora Andrea y a ustedes por la atención. Un buen día. Hola a todos, soy Mariela Costa, docente de la Escuela Abel Acosta de Argentina. Bueno, Andrea Sertuche nos pidió responder cómo abordar los procesos de transformación y preservación de la vida en todas las manifestaciones. Creo que como docente el mejor lugar para abordar este tema es en el aula, dado que nuestros alumnos, nuestros jóvenes hoy son los principales actores. Las generaciones futuras son los que van a llevar a cabo ese proceso y llevan a cabo ese proceso de transformación tanto político, social, económico y cultural. Pero creo que también es importante analizar cómo hoy los recursos se encuentran limitados y que la buena utilización de los recursos es la que nos hará tomar buenas decisiones. Entonces creo que es fundamental enseñar cómo construir en este mundo moderno con todos los recursos y herramientas que se nos presentan, cómo hacer para utilizar bien esos recursos y por sobre todo no dañar nuestro planeta, ¿no? Ese es el gran desafío y creo que este proceso de transformación se lo lleva a cabo en las aulas. Muchas gracias.